Hola amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo a todas las personas que hasta ahora ya nos acompañan, aquellos que están conectados ahora mismo con nosotros por todas nuestras redes sociales. Gracias. Comparta por Facebook, comparta por WhatsApp, por el Messenger, por todas sus redes sociales para que llegue la palabra de Dios a cada vez más personas. Ayúdenos, no sea así. Ayúdenos ahora mismo compartiendo la palabra de Dios por todas sus redes sociales. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y quiero pedirles que me acompañen en oración para que Dios nos ayude y nos salga bien y podamos predicar la palabra de Dios en el día de hoy. Que no permita que algo que no sea de su escritura salga de mi boca. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Bendice a mis hermanos que están conectados con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a la verdad del Evangelio. Danos luz, Señor. Danos conocimiento. Por favor, muéstranos qué es lo que quieres enseñarnos. Te lo pido con todo el corazón y con todo mi ser en el día de hoy. Danos luz alrededor de esta iglesia, la iglesia en Sardis. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando yo era niño, le tenía miedo, bueno, no mucho, hay que decirlo, pero sí me causaba algo de temor, los muertos. No había algo más feo que una película de muertos vivientes, de zombies. Aquellos que parecen vivos, pero están muertos. Y de hecho, es un concepto bastante aterrador. No solamente en los zombies, cualquier monstruo que se respete parece vivo, pero está muerto. Y es lo mismo en la vida real. Hoy hablaremos de una iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Estaba muerta. Y da terror cuando escuchamos las características de esa iglesia y lo que pasará con esa iglesia si no toma vida del Señor. Hoy hablaremos de la iglesia en Sardis. Habíamos quedado la vez pasada en la iglesia en Tiatira. Hoy vamos a la iglesia en Sardis, mis hermanos queridos. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, el mapa que nos lleva a ver el recorrido que ha tenido la carta del libro de Apocalipsis. Primero estuvo en Éfeso, luego en Esmirna, luego en Pérgamo, luego en Tiatira y ahora va para Sardis, para la ciudad de Sardis, que es la quinta ciudad ahí ubicada en todo el medio, básicamente, de lo que era el Asia Menor. Y ya llegando a las últimas iglesias a las cuales llegará este mensaje del libro del Apocalipsis. Ahora miremos algunas cosas importantes de esta ciudad. En primer lugar, hoy no existe, solamente existen las ruinas, grandes ruinas y monumentos de lo que en antaño fuera una ciudad muy poderosa, cruzada por varios caminos y que por ende se había enriquecido muchísimo. Además de eso, solo tuvo 2 derrotas esta ciudad. ¿A qué me refiero cuando digo que esta ciudad solamente tuvo 2 derrotas? Bueno, mis hermanos, la gente en Sardis era muy porfiada. Ellos vivían muy tranquilos porque Sardis quedaba en una parte muy alta, con grandes peñascos por todas partes. Y aparte, cuando terminaba el peñasco, comenzaba la muralla. Así que era prácticamente imposible conquistar Sardis. Y Sardis generalmente estuvo en paz. Sin embargo, hubo 2 hombres que lograron conquistar Sardis. Uno de ellos fue Ciro y el otro fue Antíoco. El problema con ambos, o la manera en la que ambos conquistaron esta ciudad, es bien particular. Se narra que en una oportunidad, sin vigías, sin vigilantes, sin nadie que cuidara, simplemente escalaron por las grandes acantilados y por las murallas y entraron. Porque no tenían vigilancia, pensaron que nadie iba a atreverse a semejante esfuerzo y semejante trabajo simplemente para conquistar Sardis, pero efectivamente lo hicieron. Después de eso, decidieron poner un vigía o unos vigías, no sé cuántos. Cuenta la historia que uno de ellos, en medio de su mediocre vigilancia, perdió un casco y se fue en el proceso a recuperar su casco. Se fue y bajó por unos túneles que habían hasta llegar
a donde estaba el casco y lo recuperó. Los soldados enemigos vieron por dónde había salido y dijeron, esa es la manera de entrar. Así que entraron por donde había salido el vigía. Mis hermanos, el problema de Sardis es que no tenían buena vigilancia. Es importante tener a alguien que vigile bien. Y esto es un dato de vital importancia para entender el texto que a continuación analizaremos. Sardis era confiado. Era una ciudad que confiaba en sus murallas y en su situación geográfica, pero necesitaban vigías. Todos necesitan vigilar y estar atentos. Y ya llegaremos a eso. Además, era una ciudad muy rica, profundizaré eso más adelante, y era una ciudad como todas las que hemos visto muy idólatra. Tenían idolatría con Cibeles, la diosa madre. Además, habían sociedades secretas de religiones y había un gran templo a la diosa Artemisa. Pero ninguno de ellos tenía problema alguno con los cristianos de Sardis. Parecían convivir perfectamente con los cristianos de Sardis. Sardis era una iglesia que vivía en paz. Parece que habían llegado a acuerdos y negociaciones y simplemente no hay problema. Usted quiere adorar a Cristo, adora a Cristo. Nosotros vamos a adorar a Cibeles o vamos a adorar a Artemisa o a cualquier otro dios. No importa, seamos amigos. Y esta iglesia, por vivir en paz, como era una iglesia muerta, no importaba. Tenga cuidado cuando usted no tenga problemas con aquellos que no predican al Señor y que no conocen al Señor. Tenga cuidado, escúcheme muy bien. A todos los pastores, líderes y personas que asisten a cualquier iglesia, ministros del evangelio, cuidado si su iglesia está muy tranquila y muy feliz, porque tranquilos son los cementerios y no hay nadie vivo. Hay iglesias que viven en paz y tranquilas, pero porque todos están muertos espiritualmente y a nadie le importa nada. Cuando una iglesia está viva, la iglesia incomoda a las falsas doctrinas, incomoda a los falsos maestros, incomoda a aquellos que viven en pecado. El cristianismo no es para vivir cómodamente, mis hermanos, no se confundan. El cristianismo es para incomodar al pecador. Los primeros incómodos somos nosotros, los cristianos. Yo escuchaba hace unos años en una emisora en Colombia que decía, busca un lugar cómodo donde escuchar la palabra de Dios. No busco un lugar cómodo. Busco un lugar donde me incomode, porque escucho lo que están predicando y me confronto con la palabra y me doy cuenta que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que me falta mucho camino por delante. Una iglesia correcta no te hace sentir bien, te hace sentir mal, te incomoda con tu propia naturaleza, con tus propias decisiones, con tus propias actitudes. La palabra que se predica te incomoda con lo que tú eres. Pero si no estás incómodo, si te sientes bien, si lo que sales es animado y feliz, diciendo, no, todo está bien, todo está perfecto, preocúpate, que puede ser que estés asistiendo a Sardis. Preocúpate porque ese lugar puede estar muerto. Por más de que griten y que canten y tengan gran música y que tengan luces y todo lo que tú quieras y salten y brinquen, pueden estar muertos espiritualmente. Porque nada de eso tiene que ver con la vida espiritual. La vida espiritual es mucho más que eso. Así que ese era uno de los graves problemas de esta ciudad. Estoy hablando de la iglesia de Sardis. Lugar del famosísimo Esopo. Él era de Sardis. Ellos eran pastores, cuidaban ovejitas y eso les dio lana. Y mucha lana en todo el sentido, como nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Lana, ya tienes lana, pues lana tenían estos. De hecho, en Sardis fue el primer lugar donde se acuñó la primera moneda de Asia Menor. Las monedas que hoy tenemos son la consecuencia del desarrollo histórico de la primera moneda que se acuñó en Sardis, como una manera de poder administrar mejor las riquezas que ellos tenían. Era una ciudad rica, poderosa, histórica, idólatra, donde se vivía bien. Melito escribió, además, en Sardis, el primer comentario del libro del Apocalipsis, que es un dato de vital importancia también. Ahora, ya entendiendo el contexto de una ciudad tranquila, de una ciudad en paz, de una ciudad porfiada, de una iglesia tranquila, de una iglesia en paz, de una iglesia confiada, pero al mismo tiempo lo que demuestra es que está muerta, ahora sí podemos ir al texto a comenzar a analizar. Analicemos Apocalipsis capítulo 3. Primero,
con la identificación del autor. Recuerden que aquí tenemos tres partes básicas que siempre trabajamos. La identificación del autor primero, luego trabajaremos el diagnóstico con su elogio y su llamado de atención respectivo, y luego las indicaciones o promesas que el Señor le da a la iglesia. Comencemos con la identificación del autor. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ustedes saben, y ya lo hemos dicho aquí varias veces, que Jesús comienza identificándose tomando parte de lo que él le dijo a Juan en el capítulo 1 y ahora lo usa en el contexto indicado de la iglesia pertinente. En este caso, a la iglesia de Sardis, lo primero que le dice es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya explicamos que no es que existan 7 espíritus que se llamen Dios. No está queriendo decir eso. No eran 3, ahora son 7. No. 7 espíritus de Dios hace referencia a la plenitud de Dios. 7 es algo pleno, algo completo, algo a lo cual no le hace falta nada. Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Conclusión, Jesucristo es Dios plenamente. En él se manifiesta plenamente el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero nosotros no tenemos la acción completa del Espíritu de Dios en nuestra vida porque nuestra carne se opone al Espíritu. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y peleamos mientras estemos aquí en el mundo con la carne. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y pedimos más y más del Espíritu Santo, no porque el Dios dé el Espíritu por pedazos, sino que cuando pedimos más del Espíritu Santo es para que tenga más el control de nuestra vida. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, llénanos Espíritu Santo de ti, danos más de ti. Lo que queremos decir es, contrólanos, controla nuestras decisiones, controla nuestros labios, controla nuestras actitudes, controla nuestra forma de ser, actuar, pensar y sentir. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Pues Cristo tiene plenamente el Espíritu. Él tiene los 7 espíritus de Dios en él, con él, en sus manos. Eso es lo primero que les dice. Haciéndoles entender que ellos necesitan del Espíritu Santo porque están muertos. En segunda instancia, Jesús tiene las 7 estrellas. Y recuerden que las 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias. En pocas palabras, Jesús está diciendo que él tiene en su mano a la iglesia. Entonces, Jesús tiene en su mano o en sí mismo la plenitud de la deidad y en sí mismo la plenitud de la iglesia. Toda la iglesia está en manos de Jesús. Todos aquellos que realmente reconocen a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y como aquel que tiene autoridad sobre toda la iglesia, entonces va a comenzar a hablar. Esta es la maravillosa identificación que él hace. Ahora bien, comienza un diagnóstico. En ese mismo versículo 1, pero la parte B dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, pero de que vives, o que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia en Sardis era una iglesia aparentemente perfecta, buena, en el sentido humano. La gente conocía el nombre, era de buen nombre la iglesia. Era una iglesia bien, estamos bien. Adoran al Señor, tienen sus reuniones, cantan al Señor, adoran, estudian las Escrituras, todo está bien. Tienes nombre de que vives y estás muerta. No hay ni persecución en esa iglesia, todo está bien. Pero ellos solamente tenían el nombre de cristianos. Eran lo que conocemos hoy como cristianos nominales. Eso se llama el nominalismo. Hay 2 tipos de cristianos, los cristianos nacidos de nuevo y los cristianos nominales. Los cristianos nominales no son cristianos realmente. Uno no debería meterlos entre cristianos. No son cristianos. Personas que van a la iglesia, pero no son cristianos. Cristianos nominales. Están en la nómina. Tienen el nombre de cristianos. Pero sus obras demuestran todo lo contrario. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. Porque las obras son las que dan evidencia de nuestra fe. Las obras no nos dan la salvación, pero las obras son inevitables para ser salvos. ¿Cómo así? Si no nos dan la salvación, entonces ¿por qué necesitamos las obras? Porque las obras comprueban que ya somos salvos. Sin obras no podemos demostrar
nuestra salvación. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Todo verdadero cristiano, mi hermano querido, demuestra con sus obras que Cristo es su Señor. De lo contrario, solo serán cristianos nominales como los que habían ahí, como los que hay en la mayoría de nuestras iglesias hoy en día, cristianos de nombre. Van a las mega iglesias, asisten, tienen rituales, diezman, hacen una cantidad de cosas, pero su corazón está alejado del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Si hay muchos cristianos nominales hoy en día, las iglesias están llenas y creen, piensan, se imaginan que porque tienen una iglesia llena, entonces hay un gran avivamiento. Pero no. Solamente es un grupo de personas que se autodenominan cristianos, pero siguen siendo borrachos, mentirosos, mujeriegos, jugadores e hipócritas. Entonces no son cristianos. No hay un verdadero cristianismo en un grupo de personas así. Y el Señor lo sabe. Por eso Él dice, yo conozco tus obras. Usted puede engañar a su familia, usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a muchas personas en la iglesia haciéndose pasar por cristiano, pero usted no puede engañar al Señor. El Señor sabe realmente. El Señor conoce si usted es un verdadero nacido de nuevo o no. Y si usted hoy, al escuchar esta prédica, se da cuenta que usted no es un verdadero nacido de nuevo, le invito a que se arrepienta y busque al Señor y se humille ante los pies de Cristo. Reconozca al Señor Jesucristo como su único Señor. Ahora bien, el Señor sigue su evaluación. Pero quiero antes de eso recordar 2 de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, hablando de los falsos maestros, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los falsos maestros, al igual que los falsos cristianos, tienen apariencia, tienen una imagen de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de ella. La piedad, esa palabra piedad que aparece en 2 Timoteo 3:5, es el griego eusebeia. Eusebeia significa buen temor, o sea, un temor de Dios. Tienen apariencia de que temen a Dios. Tienen apariencia de que creen en Dios. Pero niegan al mismo tiempo que eso sirva para algo. Los religiosos, los que hacen rituales, los que van cada 8 días a la iglesia y cumplen fielmente con todo, no les sirve de nada si no es el Señor el que tiene por completo el control de sus vidas. Ahora bien, en el verso 2 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Tengan en cuenta esto, no he hallado tus obras perfectas. Es que el estándar de Dios es la perfección. El estándar de Dios es Cristo. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar a la perfección. Pero nadie es perfecto. No, nadie es perfecto, solo Cristo tiene toda la razón. Sin embargo, Él sigue siendo el estándar. Hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Hacia allá es hacia donde tenemos que apuntar. Y Él nos perfeccionará en un abrir y cerrar de ojos cuando esto mortal se convierta en algo inmortal, cuando tengamos un cuerpo glorioso, una nueva naturaleza. Así que las obras de este pueblo no eran perfectas, de esta gente no eran perfectas delante de Dios. Y sigue diciendo, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí encontramos 5 cosas que el Señor les dice a la iglesia en Sardis que deben realizar. Miremos cuáles son esas 5 cosas en esos 2 versículos. 5 cosas además que toda iglesia debe hacer para mantenerse con vida, para que no sea una iglesia muerta, llena de personas y zombies allá cristianos muertos espiritualmente. No, para que
sea una iglesia viva, hay 5 cosas que Jesucristo mismo le recomienda a la iglesia en Sardis. Toma apuntes. Número 1, vigilar. Número 2, afirmar. Número 3, recordar, recuerda. Número 4, guardar, guarda. Y número 5, arrepiéntete. Vigila, afirma, recuerda, guarda, arrepiéntete. Son 5 verbos que aparecen ahí en esos 2 versículos y son las 5 recomendaciones que Jesús le está haciendo a la iglesia en Sardis para que deje de ser una iglesia muerta y comience a ser una iglesia viva. Miremos cada una de ellas. Vigila, del griego gregoreu, gregoreu, que significa mantente despierto. Y es que la iglesia en Sardis tenía el mismo problema de la ciudad. No tenían vigilantes. No había atalayas. Watchmen. No había quien vigilara la ciudad. No hay quien vigile la iglesia. Lo que está diciendo el Señor es casi que una ironía a la historia de la ciudad. La ciudad cayó porque no estuvieron atentos y vigilantes, y cuando pusieron un vigilante fue un incompetente. Ustedes deben estar atentos, vigilen, vigilen. No te confíes. No estés confiado en cuántos años llevas de cristiano. No estés confiado en cuántas veces has leído la Biblia o cuánto sabes de teología. No te confíes en tus grandes conocimientos. Uno ya comienza a conocer a la gente y uno ya sabe quién está así como confiado. Es ese arrogante, sobrador, que cree que se las sabe todas y que ya él estudió tantas veces la Biblia, ha hecho tantos estudios que... ¿qué más da? No, no estés así. La actitud de un cristiano es una actitud pendiente, vigilante, atenta. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, velad y orad. No nos está diciendo que hagamos vigilias cada 8 días en la iglesia, ni siquiera nos está diciendo que hagamos vigilias. No estoy diciendo que sea pecado hacer vigilias, está bien si usted quiere hacer vigilias, pero no es un mandamiento, no es una orden del Señor. Lo que el Señor está diciendo aquí es, abran los ojos, estén despiertos, estén atentos, estén pendientes, no se descuiden, no se duerman en los laureles, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia amada, ¿quieres no estar muerta? Tienes que estar vigilando, pendiente, despierta, viendo las cosas que suceden a tu alrededor y en tu casa. Pastor querido, pastor amado que está escuchando este mensaje, quiere que su iglesia sea una iglesia viva. Usted tenga los ojos bien abiertos. Hay pastores que pasan una cantidad de cosas en la iglesia y ellos ni se dan cuenta. No, usted debe estar atento, pendiente, dispuesto siempre. Los mejores pastores que yo tuve, yo ni siquiera tenía necesidad de decirles nada. Ellos ya sabían qué me pasaba y cómo estaba yo. Algo le pasa a usted. Usted tiene algo. Yo sé. Venga, ¿qué hizo? No, nada. Ay, ese nada. Ese nada. Y ya sabían que algo había hecho yo o que algo me había pasado a mí. Porque andaban vigilantes, atentos, astutos como serpientes. Primera a los Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es eso? Vigilancia. Mire, mire que no caiga. ¿Usted piensa que está muy firme? Es que yo ya llevo 30 años en el Evangelio y no he caído en todos estos 30 años. Ay, hermano. ¿Y qué? ¿No tuvimos un triste ejemplo la semana anterior de un amado siervo del Señor que predicaba sana doctrina y cayó en pecado durante 5 años? Prácticamente vivió en pecado. Yo no soy quien para juzgarle ni saber si había nacido de nuevo o no, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que no es suficiente lo que conozcas intelectualmente, sino que necesitas una relación íntima con el Señor para que lo que sabes pase aquí y luego aquí. Pase el corazón y luego a tus obras. Eso es muy importante, mi hermano. Ahora bien, Gálatas 6:1. Hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido, mire, ni siquiera dice si alguno confiesa su falta, dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestro llamado es a restaurar con mansedumbre a aquellos que caen, a aquellos que se equivocan, a aquellos que pecan. Así no confiesen su pecado, así lo hayamos descubierto. Pero hay iglesias que simplemente lo sacan y ya no más, y no queremos saber de usted, y no buscan restaurarle. Y el llamado es a restaurarle, teniendo en consideración que no seamos nosotros también tentados por el diablo. Claro que sí, el diablo busca interrumpir, el diablo sabe que no nos puede quitar la salvación, pero por lo menos nos puede interrumpir la comunión un rato, busca hacer daño de alguna manera. Y el Señor permite que seamos tentados, pero si tú estás en comunión con Cristo, si te sometes a Dios, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo es que huye de nosotros? Cuando nos sometemos a Dios. Entonces tendrá que huir la tentación. Pero no toda tentación viene del diablo. El hombre es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia. El diablo no podría tentarnos si no es porque hay cosas en nosotros que todavía nos atraen y son del mundo y son desagradables a Dios. ¿Y por qué existen esas cosas? ¿Por qué existe esa concupiscencia en nosotros? Porque no estamos en comunión con Cristo. Entre más comunión con Cristo tengamos, pues menos herramientas tiene el diablo para tentarnos. Porque cada vez vamos a detestar más y más y más el pecado. Así que, hermanos, vigilemos. Estemos atentos. En segunda instancia dice afirma. Y la palabra es esterizó. Quiere decir literalmente ponle un soporte. Hay cosas que tienen que seguir haciéndose, que tienen que consolidarse. O sea, el Señor lo que está diciendo a esta iglesia en Sardis es, hay cosas que han hecho bien, no todo se ha hecho mal, pero antes de que lo que se ha hecho bien comience a estar mal, tienes que soportar, ponerle bases a lo que estás haciendo bien. Y este es un mensaje clarísimo para los pastores. ¿Quieres una iglesia viva? Número 1, vigila. Número 2, revisa lo que está bien. ¿Que no tengo primero que ir a lo que está mal? No, 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 no. Primero, revisa lo que está bien. Revisa qué cosas has hecho bien, pero pueden tornarse a mal. Y fortalece eso que han hecho bien. Dale bases en las Escrituras y en Cristo para luego ir a arreglar lo que está mal. Si yo quiero arreglar una casa, tengo dos opciones. O fortalezco lo que quiero dejar ahí primero y luego comienzo a tumbar alrededor para con lo que he fortalecido construir, o tumbo todo definitivamente. Pues Jesús está diciendo, no, afirma, afirma aquello que ya está, que ha estado bien, porque no todo ha sido malo. A veces criticamos muy fuerte a nuestros pastores y pensamos que todo lo ha hecho mal. No, no todo ha sido malo, no todo ha sido un error. Hay muchas cosas que los pastores han hecho bien y hay muchas cosas que la iglesia ha hecho bien. No todo lo que ha hecho tu grupo de alabanza está mal, hay cosas que han hecho bien, no todo lo que ha hecho tu ministerio o los líderes de la iglesia está mal. Hay cosas que han hecho correctamente. Pues afírmalas, fortalécelas para que no vayan a empeorar. O sea, lo primero que hay que hacer antes de despertar a la iglesia es que no empeore. Por eso es que el Señor dice, afirma, antes de que otras cosas más mueran. ¿Sabe por qué? Porque el cáncer que tiene la iglesia se llama pecado. El pecado es un cáncer y el cáncer va creciendo, creciendo, creciendo. Si lo dejamos crecer en las iglesias locales, llegará un momento en que hará metástasis. Y habrá que tumbar todo. Pero antes de que eso pase, afirmemos lo que está bien para que no sea contaminado por el pecado. En tercer lugar, dice, recuerda. Y la palabra es
Nemoneuo. Nemoneuo. Hagan memoria, repasen, recuerden es lo que quiere decir. Y recuerden que el texto dice, lo voy a leer aquí literalmente lo voy a leer. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, nemoneuo, recuerda, acuérdate. ¿De qué? De lo que has recibido y oído. Recibido, ¿qué recibimos? La palabra de Dios. ¿Qué oímos? El testimonio de los apóstoles. Eso es lo que ellos recibieron y oyeron. Recibieron la palabra que les fue predicada y oyeron el testimonio de los apóstoles. Nosotros también debemos recordar lo que recibimos y oímos. Debemos recordar lo que se nos enseñó, la palabra. Pero si no la estudiamos, si no la leemos, si no vamos al culto, ¿qué vamos a recordar? Si no hemos escuchado ni recibido nada. Debemos recordar lo que recibimos. ¿Cómo sé yo que recibieron y oyeron eso? Es porque la misma palabra lo dice. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis, aquí está hablando a los tesalonicenses, sí, no a la iglesia en Sardis, pero es la misma lógica porque ellos siempre daban lo mismo. Recibisteis no como palabras de hombres, sino según la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos compartían? La palabra. ¿Qué es lo que todas las iglesias recibían? La palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra es la que actúa en nosotros y la que nos hace cambiar por medio del Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo por medio de la palabra. Pero no queda ahí, mire lo que sigue diciendo. Volvamos un poquito. La cual actúa en todos los creyentes. Entonces, hay un punto importante acá, mis hermanos queridos. Recordar. Recordar la palabra. Recordar lo que Dios ha hecho por medio de su palabra con nosotros. Recordar esos momentos en que su palabra llegó tan profundo a nuestro ser que cambió nuestra manera de pensar y de sentir y de actuar. ¿Saben? Cada vez que estoy en un momento de dificultad, mi mente tiene que llevarme a diferentes momentos en mi vida. Al campamento del 93 en Sasaima. Me lleva allá. Me lleva a nuestro primer campamento local en la iglesia Sal y Luz. No les gustaba que dijéramos así. Voz de Salvación se llamaba. Me lleva a momentos en los que escuché prédicas que me hicieron quebrantarme ante la presencia del Señor, humillarme y reconocer mi pecado. Cuando recuerdo esos momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando recuerdo esos momentos, viene esperanza a mi corazón. Hay vida en mi corazón. Hay esperanza de que todo sea mejor. Espero en Dios, creo en Dios. Confío en Él. Tengo esperanza en Él. A veces hay que recordar. Hay que recordar la palabra. Hay que recordar los testimonios. Hay que recordar la obra que Dios ya ha hecho. Eso nos da vida, nos fortalece, nos ayuda. Ahora bien, también le dice guarda. La palabra estereo, conservar, custodiar. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante en ese mismo Juan 14, pero verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El primero dice, acuérdense de lo que han oído, acuérdense de la palabra, pero después les dice, guárdenla. No es suficiente recordar y ya.
Yo recuerdo el mensaje del 9 de abril de 1993, el lloro y el crujir de dientes. Me acuerdo, qué bonito, cuánto lloré. Pero no solo recordarlo, es guardarlo. Tengo que vivir en santidad. Tengo que vivir para Cristo. Tengo que llevar esa palabra a la práctica. El Señor está invitando a la iglesia en Sardis a guardar su palabra, es decir, a cumplirla, a hacerla realidad en la vida. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? ¿Cuántas predicaciones ha oído? ¿Cuánto lleva de cristiano? Digamos que hay 52, bueno, digamos 50. 50 mensajes al año. Y usted lleva 10 años de cristiano. 50 mensajes pensando que escuche un mensaje a la semana, Yo me escucho como 6, 7 a la semana. Pero digamos que usted se escucha uno a la semana. ¿Sí o no? En el año. Bueno, 10 meses. 10 meses. ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Mm? Solamente en el mes son 200. En el año fueron 2000. Bueno, perdón. Un mensaje a la semana durante un año son 50 semanas. Solamente 500. 500 al año. 500 mensajes. 500 prédicas. ¿Cuántas se acuerda? ¿Cuántas recuerda de verdad que usted diga, yo me acuerdo de este mensaje, yo me acuerdo de esta predicación, yo me acuerdo de cuando el pastor predicó, yo me acuerdo de Biblia Libre Prédicas cuando hablaron sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro? Escríbalo ahí. ¿Qué mensaje recuerda? ¿Recuerda algún mensaje? Así, sin buscar, sin andar buscando en Facebook. No, 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 no. Que le llegue a la mente de una vez. ¿Qué mensaje recuerda? Ahora, la pregunta es, ¿lo practica? ¿Lo guarda? ¿Lo lleva a su cotidianidad? La mayoría de los mensajes ni nos acordamos haberlos escuchado. Pero, ay, vaya, pregúntele sobre el resumen de una serie. Ahí sí se acuerda. Ahí sí se acuerda. Luego le dice, finalmente, arrepiéntete. La palabra es metaneo, de donde viene metanoia, pensar diferente o después, reconsiderar, cambiar de dirección. Voy para acá, ahora voy para allá. Es una decisión radical de no seguir pecando. Una iglesia viva tiene que tomar la decisión radical de apartarse del pecado. Por eso Lucas 3:8 en la parte A dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntete. Un cristiano tiene que arrepentirse toda la vida. Alguien me decía, pero si Cristo, cuando yo me arrepiento y me convierto a Cristo, Cristo ya sabía todos los pecados que yo iba a cometer, ¿sí o no? Y cuando me arrepentí, en ese momento, pues me arrepentí de todos los pecados y el Señor me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo ya no necesito volver a arrepentirme. ¿Para qué? Si ya el Señor me perdonó los pecados futuros también. Ya con la vez que me arrepentí cuando me convertí fue suficiente. ¿En serio? No, mi hermano. Yo veo en la Biblia todo el tiempo que hace un llamado al arrepentimiento, incluso a los que son cristianos. Porque si bien Dios ya nos perdonó esos pecados y si bien Dios ya los conocía, nosotros no. Nosotros no, y no podemos ser tan sinvergüenzas de seguir pecando y no pedir perdón. Señor, perdóname, me arrepiento, quiero cambiar. Es que el arrepentimiento no es una simple confesión, es una decisión, es un acto de ir hacia otro lado. Por eso el cristiano tiene una vida continua de arrepentimiento. Sí, hermano. Toda la vida nos estaremos arrepintiendo y estaremos cambiando y cambiando y cambiando. El cristiano debe cambiar todo el tiempo su ruta, su dirección, sus decisiones, para que sean más conforme a la voluntad de Dios y menos a esta naturaleza caída y pecaminosa. Esas 5 condiciones son supremamente importantes. Luego sigue en la parte B del versículo 3 de Apocalipsis 3. Pues si no velas, no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque hay un no entre paréntesis, ¿sí se dan cuenta? Porque en el griego aparecen 2 no, como enfatizando el que no. Pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón. ¿Está hablando de la segunda venida de Cristo? No necesariamente. Realmente la mayoría de los intérpretes creen que está hablando de un juicio contra Sardis, que va a venir como ladrón. Y luego dice, y no, no. Es decir, no, pero no, no, sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es que esa es la manera en la que Cristo viene. No solamente en su segunda venida, sino todos sus juicios. Son juicios en los que nosotros no, no, y es que no, vamos a saber. Para todos los que están esperando todavía el arrebatamiento en octubre. Es algo que no, no se sabe. En el griego por eso aparece 2 veces no, no. No, no. Así que lo más posible en este contexto es que no está hablando de la segunda venida, sino de un juicio contra la iglesia en Sardis. Ahora miremos el diagnóstico, pero en términos de elogio. Si bien habían muchas cosas malas en esa iglesia, habían cosas buenas. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas, onoma. En griego literalmente el pasaje dice, pero tienes unos pocos nombres. Eso es un dato de vital importancia. Tienes unos pocos nombres, tienes unos pocos onomas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Literalmente no se embarraron de mugre las vestiduras. Recuerde que en la Biblia, cuando hay pecado, ¿sí?, se descubre la desnudez. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron. ¿Sí? Por lo tanto, se necesitan las vestiduras. Por lo tanto, esas vestiduras blancas son tipo y sombra de la pureza, de la santidad. Pero al contrario de otras iglesias que hemos examinado, donde la mayoría son buenos y hay unos pocos malos, aquí es al revés. Aquí la mayoría son malos y hay unos pocos buenos. Unos pocos nombres. Y fíjese en eso de nombres, es importante. Unos pocos nombres que nos han manchado. Ellos pueden ser los que revivan esa iglesia. Ellos pueden ser usados por Dios para dar vida a esa iglesia. Sí, hay iglesias donde la mayoría no son consagrados, no han nacido de nuevo. Sí, muchas, la mayoría tal vez. Pero en este caso, una sola golondrina sí llama lluvia. En este caso, uno solo que esté consagrado y lleno del Espíritu Santo sí marca una diferencia. Sí. No puede rendirse, no puede hacerse a un lado. Si llevas una vida esforzándote y luchando todos los días por servir a Cristo y por obedecer su palabra, no te rindas. Aunque todo el resto del mundo se aparte del Señor, aunque todo el resto del mundo ignora al Señor, tú persevera. Que si perseveras es porque el Señor puso en ti el querer como el hacer. Apocalipsis 19:8 vuelve a hablarnos de las vestiduras. Y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Las vestiduras blancas nos hablan de las acciones de los santos, que son, ¿cómo? Justas. ¿Y por qué? Porque el Padre nos viste con vestiduras de salvación. ¿Quién vistió a Adán y Eva? Adán y Eva se vistieron ellos mismos y fue un fracaso, no sirvió. Así que Dios mismo hizo vestiduras de pieles de animales para vestir el pecado de Adán y Eva. El Señor le puso las vestiduras. Vea la parábola del hijo pródigo. El padre pide, traigan las vestiduras, hay que vestir a este muchacho. Es el Padre el que nos pone las vestiduras. Nosotros no somos santos y no tenemos vestiduras blancas por nuestro propio esfuerzo. No, nuestras vestiduras blancas son blancas porque el Padre nos vistió con vestiduras de salvación. Porque somos justificados por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Porque el Señor nos ve santos posicionalmente, porque en medio de Él y de nosotros está la cruz de Cristo. Está la cruz. Bajo los lentes de la cruz somos santos. Si usted quita la cruz, las vestiduras ya no son blancas. Así que es una santidad posicional. Cuando estamos posicionados en Cristo, somos santos.
blancos, lindos, resplandecientes, de lino fino. Pero esas obras no son nuestras. Son las obras, ahí dice literalmente, el lino fino es la acción justa de los santos. Pero ¿por qué podemos tener acciones justas? Porque Él nos justificó. Él nos justificó. Él nos hizo justos ante el Padre. De lo contrario, las mejores de nuestras acciones son como trapo de inmundicia delante del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, en Efesios, capítulo 4, verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros no podemos entonces vestirnos con nuestras propias obras, sino que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, ¿sí? Según Dios. ¿Quién es el que nos viste? Dios. La santificación también es una obra del Señor. La santificación se considera en dos instancias. Hay una santificación posicional. Ya, cuando creo en Cristo soy santo. A los santos en la iglesia de aquí, en los santos de la iglesia de allá. Pablo llamaba a las iglesias los santos. Ya somos posicionalmente santos. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos defectos, una cantidad de errores y pecamos todos los días. Así que hay una santificación progresiva al mismo tiempo. Poco a poco nos parecemos más a Cristo y nos parecemos menos a nosotros mismos. Esa es la santificación progresiva. Vamos cambiando, siendo transformados a la imagen del Hijo. Esa es la vestidura de salvación que el Señor nos da. Pero Jesús está diciéndole a la iglesia en Sardis que solo algunos están vestidos así. Y Apocalipsis nos dice que la iglesia está vestida así. ¿Cuál iglesia? La iglesia invisible. La iglesia que es iglesia. Así que aquí es donde encontramos en Sardis que hay un grupo de personas que aparentan ser iglesia, pero no lo son. Aparentan estar vivos, pero están muertos, porque no tienen la vestidura de iglesia. La iglesia está uniformada, hermano. Toda la iglesia está uniformada con vestiduras blancas de lino fino, blanco y resplandeciente. Todo eso es tipología. ¿Tipología de qué? De la justificación que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Estas personas y su mal comportamiento son una evidencia de que nunca nacieron de nuevo. No conocían al Señor, no eran verdaderos cristianos, eran cristianos nominales. ¿Eres tú un cristiano nominal? ¿Qué dicen tus obras? Haz tú mismo esa pregunta. Y finalmente viene la promesa. El Señor hace una promesa. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Se da cuenta no que el que venciere se va a vestir, sino será vestido. Será vestido. Miren lo que les está diciendo. Está exhortando a toda la iglesia local, pero está llamando o está diciendo, dentro de la iglesia local hay unos que son iglesia universal, los que ya están vestidos con vestiduras blancas, y hay otros que no. Hay otros que viven en pecado. Estos tienen que ser vestidos con vestiduras blancas. A estos está llamando el Señor a que se arrepientan. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los vencedores son todos los cristianos. El que venciere será vestido de vestidura blanca. No hay opción. Quien está vencido de vestidura blanca, quien está vestido de vestidura blanca, vencerá. Y viceversa. Ahora, aquí es donde vamos al asunto del nombre. ¿Por qué es tan importante esto que les dije de el nombre? Porque las ciudades griegas tenían un registro con los nombres de todos los habitantes. Y cuando se moría alguien, lo borraban. Pero eso no era solamente de las ciudades griegas. Obviamente estoy aquí hablando de una ciudad griega que es Sardis, aunque no queda en el territorio actual griego, se considera una ciudad griega porque toda esa zona había sido el imperio de Alejandro Magno, era una zona helénica por excelencia. Así que esas ciudades tenían muy claro ese registro, pero no es único y exclusivo de las ciudades griegas, las ciudades judías también. O sea, los judíos hacían exactamente lo mismo. Tenían una lista con el nombre de las personas en la ciudad y cuando alguien se moría, lo borraban. Lo borraban. ¿Por qué? Porque se moría.
Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El texto está diciendo que se pierde la salvación. Lo leo de nuevo. Mire lo que dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que el que no venciere, ¿sí va a borrar su nombre del libro de la vida? No, porque el que no venció no está vestido con vestiduras blancas. O sea, recuerden lo que le acabo de decir. La iglesia está uniformada. Todos tenemos vestiduras de salvación. Se me abrió la camisa de tanta emoción. Todos tenemos vestiduras blancas. Todos. De salvación, de santidad. Pero aquí está diciendo no que va a perder la salvación, sino que no lo va a borrar. En ninguna parte este texto está diciendo y borraré tu nombre del libro de la vida. No, lo que está diciendo es todo lo contrario. Los que vencieren obviamente van a mantenerse vivos. ¿A qué libro de la vida está refiriéndose? Obviamente hay un libro de la vida en el reino de los cielos, sí. Claro que sí. Pero está tomando como ejemplo el libro de la vida que había en cada ciudad. Eso es lo que está tomando como ejemplo. Esa persona nunca morirá. Por eso no borraré su nombre del libro de la vida. Desde que nació está escrito ahí. Y no va a ser posible borrarlo. No lo voy a borrar, porque ya está escrito. Cuando vemos el contexto de lo que hemos analizado en el mensaje a Sardis, el pasaje no puede referirse a perder la salvación, ya que está hablando de personas que no se arrepintieron. El Señor está haciendo un llamado a esas personas a que se arrepientan. Y si no se arrepienten, pues nunca será escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Cómo sé eso? Miremos. Éxodo 32:32. Otra aparente referencia al libro de la vida. Dice Moisés al Señor, que perdones ahora su pecado, está intercediendo por Israel. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Que lo borra ahora del libro de la vida? Entonces sí se puede borrar gente del libro de la vida. Salmo 69:28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Wow. Entonces sí se pueden borrar personas del libro de la vida. No. Esa era una expresión que se usaba para referirse a que alguien debía morir. Cuando Moisés le dice al Señor, perdóname ahora, o perdónales ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito, lo que Moisés le está diciendo es que me muera yo si no los perdonas. Perdónalos, o mejor, acaba con mi vida. Eso quiere decir, bórrame de tu libro que has escrito de vida. Lo mismo pasa en Salmo 69:28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. No está haciendo una referencia al libro eterno de la vida, está haciendo una referencia a la muerte de las personas. Cuando alguien se muere, es borrado del libro de la vida. Si el Señor nos da vida espiritual en el nuevo nacimiento, en la regeneración, por lo tanto, tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, no podemos morir. Y si no podemos morir, nuestro nombre no se puede borrar del libro de la vida. Implicar algo diferente sería decir que la regeneración es reversible. La regeneración es el acto divino por el cual el Espíritu Santo vuelve a generarnos vida espiritual, hace de nosotros nueva criatura. Pero perder la salvación implicaría que dejé de ser nueva criatura para volver a ser vieja criatura. ¿Cómo es eso? ¿Se puede revertir la regeneración? ¿Se puede revertir el nuevo nacimiento? ¿Y después de que nací de nuevo tengo que volver a nacer de nuevo porque desnací de nuevo? ¿O me morí espiritualmente y ahora tengo que volver a nacer de nuevo? ¿Cuántas veces tengo que volver a nacer de nuevo? No tiene sentido, hermano. Por eso este texto y esta explicación alrededor del libro de la vida nada tiene que ver con perder la salvación. Al contrario, lo que está diciendo es que alguien que es vestido con vestiduras blancas
nunca será borrado. Eso es lo que está diciendo. No que lo puede borrar, sino que nunca será borrado. Otros ejemplos. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vea, Apocalipsis 22:19 sí dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Está refiriéndose al libro de la vida eterna? De nuevo, no. Porque en el contexto lo que está diciendo es que nadie puede quitarle o añadirle cosas a este libro de Apocalipsis. Y que si alguien le quita, pues el Señor le quitará ¿qué? La vida. A eso es a lo que está refiriéndose. Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. No va a tener vida eterna, va a morir. Agregarle algo a la palabra es una condenación a la muerte en esta vida. Pero les voy a comprobar que el mismo libro de Apocalipsis, el mismo que aparece en este versículo, nos está diciendo que es imposible que se borre un nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Atención. Y la adoraron. ¿A quién están adorando? A la imagen de la bestia. Los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Cuyos nombres no estaban escritos ¿desde cuándo? En el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Los nombres que están escritos para salvación están escritos desde el principio del mundo. ¿Y quiénes adoran a la bestia? Solo podían adorar a la bestia aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida eterna. Porque están muertos en delitos y pecados. Alguien con vida espiritual no puede adorar al diablo. Es imposible adorar a la bestia. Miremos otro texto. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No dice el texto que aquellos cuyos nombres fueron borrados del libro de la vida, no. Dice aquellos que nunca su nombre estuvo escrito desde el principio en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Hermano, esto es maravilloso. Y yo quiero reafirmarlo en el día de hoy. La salvación no se puede perder. Yo no puedo perder la vida eterna porque entonces no era eterna. Una vez hijo, siempre hijo. La salvación no se pierde. Entonces, ¿puedo pecar y hacer lo que quiera? No, porque si usted peca y hace lo que quiere, entonces usted nunca ha sido salvo. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, aborrece el pecado y busca al Señor inevitablemente. Voluntariamente. Porque Dios es bueno. Y alguien que ha nacido de nuevo es capaz de escoger entre lo bueno y lo malo. Y lo bueno es bueno, por eso siempre va a escoger lo bueno. Aunque queden resquicios del viejo hombre y a veces caiga en pecado, aún así luchará toda su vida hasta la muerte por vivir a los pies de Cristo y servirle y seguirle. Usted no sabe qué consuelo es saber que mi salvación no depende de mí. No depende de que yo haga algo mañana y ay, me equivoqué, no, me condené, me fui para el infierno. No, no depende de eso. Mi salvación está en manos de Cristo, quien me hace vivir en santidad, quien me exhorta, me disciplina cuando es necesario, quien hace lo que tenga que hacer para que yo llegue humillado a su presencia y cambie y sea diferente. El que comenzó la buena obra en mí ha prometido que la terminará, mi hermano querido. Qué consuelo más grande, qué alegría más enorme, saber que mi salvación no está en mis manos, sino en las suyas. Hay hermanos en Cristo que creen, son muy respetables, es respetable, eso no es un tema de salvación, que creen que ellos pueden perder la salvación. Pero a mí me parece muy triste eso. A veces pienso que algunos de ellos son cristianos solamente por miedo al infierno, porque no quieren perder la salvación. Viven en angustia, en desesperación todos los días pensando,
¿Qué tal pierda mi salvación? Por el contrario, nosotros estamos tranquilos, felices, gozosos, descansamos en Él, en su soberanía. Él nos preservará y nosotros perseveraremos. Esa es la promesa, la preservación de los santos. Él nos preserva. Es Él quien nos guarda. Es Él quien nos cuida hasta el final del camino. Eso trae una paz. No estoy angustiado de que vaya a hacer algo malo. Si hago algo malo, el Señor lo sabrá y me reconvenirá y me traerá de nuevo humillado a sus pies, pero no perderé mi salvación. Y al contrario, cuando creemos esta doctrina, anhelamos más la santidad. Anhelamos más dar fruto digno de arrepentimiento. De eso que ya no se habla en las iglesias. ¿Por qué Sardis estaba muerta? Porque ya no se hablaba de santidad. ¿Por qué Sardis estaba muerta? Porque le importaba tener a todo el mundo feliz. No querían incomodar a nadie. En vez de estar predicando la santidad, el arrepentimiento y al Cristo crucificado. Ese es un mensaje que ofende. Ofende, claro que ofende. Pero la verdad ofende. Y hemos sido llamados a comunicarla. Amado Señor, te doy muchas gracias en esta hora por este mensaje. Te pido que sea de bendición para mis hermanos y de edificación. Háblanos, ilústranos y enséñanos. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos amados y queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden hoy al mediodía nuestro noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Véalo, compártalo, vea 1, 2, 3, 4 veces. Hermano, ayúdenos a llegar a más personas con la palabra del Señor. Igual con este video, véalo más veces, compártalo con todos sus familiares y sus amigos por WhatsApp, por Messenger, por todo lado, para poder llegar a más personas con la Escritura. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.